Me llamo Jesús. El jueves pasado, el día 22, cumplí 10 años de ordenación, o sea que tengo los 10 años recién cumpliditos. El jueves, día de la cátedra de San Pedro. Estoy casado, tengo 6 hijos y mi vida profesional era alrededor de la tecnología. Y digo era porque desde hace 2 años, en un ERE, dejé de trabajar para donde trabajaba, que era un banco, y me dedico a mi vocación, nunca mejor dicho. Familia y diaconado. Son mis 2 principales tareas. El nieto y la parroquia. Y así es lo que hay. Esa es mi vida. Me dedicaba a la tecnología, coordinaba todos los desarrollos que tenía un banco para movilidad, para aplicaciones móviles o para la red de cajeros. Por lo tanto, estaba metido muy en la tecnología y aún sigo metido muy en la tecnología, porque eso nunca se deja. Eso es como otra pequeña vocación, ¿no? Yo os voy a hablar desde mi experiencia. Lo voy a hacer desde la liturgia, porque es lo que me gusta, pero os voy a hablar de mi experiencia. ¿Por qué digo que es lo que me gusta? El vicario parroquial, cuando se acerca a mí y me ve dando una charla, siempre pasa y cuenta el mismo chiste. El vicario parroquial pasa y dice: ¿os estáis con Jesús? Ya sabéis en lo que se diferencia un terrorista y un liturgista. Todo el mundo se le queda mirando y dice: con el terrorista se puede negociar. Los liturgistas, y no soy liturgista de formación ni mucho menos, pero sí que me gusta la liturgia, me gusta mucho la liturgia, pues tenemos muy a gana defenderla y hacer muchas cosas a raíz de esa liturgia. Bueno, yo voy a contaros mi experiencia a partir de esa liturgia, de esa celebración del bautismo. Y lo voy a empezar diciéndoles que el diaconado no todo es de rosas, ya lo sabéis. El diaconado tiene sus malos momentos. Y yo los he podido vivir y los he podido sentir en estos 10 años que llevo ordenados. Y la fuerza para salir de esos malos momentos me la ha dado la celebración bautismal. Yo creo que don Javier, cada vez que hay esta charla, me llama a mí por mis números. Llevo más de 350 celebraciones de bautismo y más de 800 niños bautizados. Vivo en un pueblo, Tres Cantos, que tiene mucha natalidad y mucha gente joven. Desde siempre me encargué de esa función y es la que desarrollo. Cuando mi vida profesional y mi vida matrimonial tiene sus trances ligados al diaconado, cuando en mi vida profesional no podía pasarme por la parroquia nada más que a lo mejor 10 minutos porque el mundo no me deja, o cuando no podía hacer algo porque tenía que darse ese tiempo a mi mujer, cuando tenías esos malos momentos, son malos momentos que vais a tener, mi refugio era el sacramento del bautismo que yo celebraba y que no me lo quitaran, que me peleaba con mi párroco y con el vicario parroquial lo que hiciera fuerza. Era mío, era mi sacramento bautismal. Entenderme lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque es donde yo sacaba fuerzas, donde yo me hacía fuerte para poder seguir enamorado de nuestro ministerio, enamorado de esa vocación de servicio, ¿vale? Y es donde yo me hacía fuerte. Yo iba a celebrar ese bautizo que tenía los sábados, que muchos no me conocéis porque vengo poquito por aquí, porque sigo bautizando los sábados. Entonces, yo iba a ese sacramento con la esperanza de ahí sacar las fuerzas necesarias. Yo me reservaba una tarde a la semana para poder hacer ese encuentro prebautismal, porque ese conocer a una familia me daba y sentía cerca esa acogida de la que os ha hablado el Padre, ese momento de hacer familia de parroquia, ese momento de tener vida parroquial. Y es ahí donde yo me alimentaba. Se puede decir que alimentaba mi fe, y lo que sí se puede decir es que alimentaba mi esperanza. La esperanza de que ese mal momento que puedes estar pasando se reconstituya, te reconstruyas y vivas. Es así, es así. ¿Y por qué creo que es así? En mi vida
he vivido 3 momentos donde me he sentido muy cerca de Dios, muy cerquita de Dios, donde he vivido esa proximidad a Dios. Evidentemente mi bautismo no me acuerdo, pero sí me acuerdo del día de ordenación, del día de mi boda y el día de la boda de mi hija. 3 sacramentos, 3 que me hicieron estar muy cerca de Dios. Pues cada vez que celebro un sacramento, cada vez que celebro un bautizo, cada vez que celebro una boda, cada vez que estoy con el matrimonio que celebra una boda, yo me siento cerca de Dios. Y es lo que a mí me acoge y me da fuerzas. Vais a vivir un día maravilloso, el día de vuestra ordenación, porque ese día estáis muy cerca de Dios. Veis realmente cómo Él os pone las manos. Pues cuando vosotros hacéis lo mismo con un niño, cuando vosotros hacéis lo mismo con ese niño que os dejan para bautizar, tenéis que tener el mismo sentimiento. Vosotros sois deudores de Dios, porque dais de Dios lo que de Él recibís. Yo creo que hasta aquí no habéis apuntado nada, porque nada hay que apuntar. Todo es vivencia personal. Pero la vida también me ha enseñado otra cosa. La vida me ha enseñado que no es lo mismo ahora que cuando yo bautizaba a mis hijos, hace 32 años el primero. No es lo mismo la vida de ahora que la vida cuando nosotros éramos más o menos jóvenes. Yo tengo 60 años recién cumplidos. ¿Y por qué digo esto? Porque a la sociedad de ahora, le faltan ciertos puntos de enganche con la fe. Nos hemos ido alejando de esa fe. Vemos y entendemos cada vez menos el lenguaje de Dios con los hombres. Vemos y entendemos cada vez menos la simbología, los signos. Y eso nos hace que no comprendamos bien. Bueno, gracias a Dios aún tenemos un momento o 2 momentos únicos con los padres para poder hacer ese punto de enganche. Uno es el bautizo y otro es la primera comunión, porque, entre comillas, aún se sienten obligados a tener estos 2 sacramentos. Ya veréis cuando hagáis la charla prebautismal o cuando os acerquéis en el despacho parroquial a que se apunten los bautizos, cómo enseguida veis quién va por él y quién va por la familia. Cuando se acerca un matrimonio que dice, no, yo quiero bautizar a mi hijo, ¿cuántos años tiene? 2, casi 3. Y bautizarlo, ¿cuándo? Dice, bueno, cuando pueda mi madre. Ya sabes que no están ahí por ellos, sino que están ahí por la familia. Y no es malo, es una suerte, porque es una oportunidad para el enganche ese que os estoy diciendo. Dios os abre una puerta para poder tener un rebautizo con esa familia. Y os puedo decir que me han surgido situaciones peculiares, raras, pero también gratificantes y únicas. Llegó una familia que quería bautizar a un niño después de la pandemia, ya el niño era mayor, quería hacerlo por la abuela, porque la abuela tenía mucha fe. No era un matrimonio mayor, ni la abuela era mayor, la abuela puede ser de mi edad. No estaban casados, no tenían una vida de fe. Puedo decir que después de una charla, después de otro encuentro, después de chocarme con ellos por la calle, están casados, bautizaron al hijo y van a misa al menos dominical. Al menos dominical. Es este momento que tenéis con esas familias, es uno de los pocos puntos de enganche que nos queda a la Iglesia con las familias. Y hay que vivirlo, y hay que vivirlo. Y se vive desde lo que nos ha dicho el Padre, se vive desde la acogida. Por eso es tan importante ese momento de acogida,
Por eso es tan importante esa charla prebautismal, porque realmente es ahí donde vosotros vais a tener un tiempo para poder dedicarle a los padres, no a los niños, a los padres. Y así lo tenéis que plantear. Lo digo ahora y lo diré seguramente más adelante. La ceremonia, el premio, es para los niños. La celebración, el disfrute, la alegría es para los padres y la familia. Por lo tanto, mucho de lo que vosotros hacéis tiene que estar pensado en estos padres, de vuestra actuación. ¿Vale? Tiene que estar pensado en estos padres. La acción de Dios está pensada en el niño, está pensada en el que se bautiza. Pero vosotros, vuestro tiempo, vuestra celebración, tiene que estar pensada en esos niños, en esos padres, donde consigáis ese enganche. Yo lo digo, le digo siempre, el premio es para los niños, la diversión para los padres, vivir la celebración de una manera única, nunca otra vez vas a bautizar a ese hijo. Aunque os pongáis cabezones, aunque suspendáis, no lo vais a poder bautizar otra vez. Por lo tanto, vivirlo de esa manera única. ¿Y cómo empezamos nosotros esa charla? Perdonadme, un inciso. Cortarme cuando queráis. Yo disfruto más en el diálogo que en la charla loca. O sea que cortarme cuando queráis. ¿Cómo de la parroquia tenemos esa charla prebautismal? Bueno, pues lo que hacemos es, la hemos ido construyendo nosotros, yo ya llevo, antes de ser diácono, ya estaba también en el grupo de prebautismales, llevo ya 14 años, entonces siempre lo hacemos a partir de este punto, de la gracia. Siempre lo hacemos a partir de los 4 dones que recibimos, y que nos ha contado antes el Padre, que recibimos por el bautismo. Ser hijo de Dios, la gracia, ser nuevas criaturas y ser hijos de la Iglesia, vivir en comunidad. ¿Cómo construimos la charla? ¿Cómo somos capaces de ofrecer a esos padres una experiencia? Bueno, primero a través de 4 fotografías. 4 fotografías que lo que intentamos es que tengan relación con nuestros 4 puntos de aquí. La primera fotografía es un camino pedregoso, pero que al final tiene una luz. Y eso es ser hijos de Dios. Ese camino es el que vamos a tener que andar todos en la vida. Y que para un cristiano empieza en el bautismo. Y que no podemos olvidar que lo que nosotros estamos haciendo, todos los diáconos, es abrirles la puerta de la vida de Dios. Pues esta puerta, este camino pedregoso tiene al final una luz. Y es lo que le queremos decir a los padres cuando les enseñamos esta fotografía. Les enseñamos otra fotografía después, que es una vela. Simplemente una luz que se nos ofrece, una luz que se nos entrega en el bautismo, una luz que nos va a acompañar toda la vida y de la cual vosotros sois testigos de esa celebración. Luego les enseñamos agua, unas manos recogiendo agua pura, limpia, de una fuente. Eso es lo que nos hace y nos convierte en nuevas criaturas. Como nos ha dicho el Padre, lo hace a través de un morir y resucitar a la vida. Y eso es lo que significa ese agua. Nosotros le vamos contando a los padres ese agua lo que significa. ¿Para qué utilizáis el agua? Por ejemplo, para lavar, para limpiar. Eso es lo que representa el agua del bautismo. Eso es lo que representa ese signo que nos quieren enseñar y que nosotros hemos perdido. Y lo último que les hacemos es enseñarles las fotos de una familia.
de una familia que somos los que constituimos la iglesia. Yo creo que un gran porcentaje, iba a decir el 80, no lo sé, un gran porcentaje de familias que van a ese bautismo no tienen conciencia de iglesia, no tienen vida en comunidad. Y aquella flor que no se riega muere, aquella fe que no se riega en comunidad muere. Por lo tanto, si hablábamos antes de un momento de enganche, esa foto de la familia lo que nos posibilita a nosotros es construir ese enganche. Lanzarles un mensaje de que somos familia. Somos familia. Muchas veces, ahora mismo son 3 matrimonios los que se encargan de hacer las charlas prebautismales en mi parroquia, y yo, 3 matrimonios que se van turnando, y yo que hago de hombre libre. Bueno, pues cuando le enseñamos la foto de la familia, les contamos un cuento. ¿Vale? Les decimos que muchas veces somos como ese trozo de madera que está alimentando un fuego, ¿vale? Pero que se cae, se separa, y entonces empieza a perder calor, y se enfría, y pierde toda su fuerza, y ni se consume. Pero que si en cualquier momento tú coges ese tronco y lo vuelves a poner al fuego, ese fuego cobra vida, cobra luz, cobra calor, y ese tronco se une y se consume. Que eso es, que nosotros somos ese fuego, la parroquia es ese fuego que está siempre esperando a ese tronco, y que nos faltan muchos troncos, y que queremos ser su fuego, para que ellos vuelvan a arder, para que su fe vuelva a crecer. Como veis, son 4 puntos que se van uniendo. Y es aquí cuando empezamos a unirlos con la celebración. La celebración del bautismo se desarrolla en 4 lugares. La celebración del bautismo es una celebración inquieta. No tiene un sitio de celebración. Empieza celebrándose fuera, en el atrio del templo. ¿Por qué? Porque ahí es donde hacemos la acogida, el recibimiento, donde hacemos, y ahora veremos, esas primeras partes de la celebración. En el atrio, el sacerdote o el diácono salen fuera a buscar a la familia. A mí no me gusta llegar a la celebración, algo que os aconsejo muy vivamente. No me gusta llegar a la celebración 5 minutos antes. Me gusta llegar media hora, 20, 25 minutos antes, para primero prepararme yo y luego preparar a la familia. Salgo a buscarlos, ya revestido. ¿Revestido por qué? Porque normalmente no llevamos clérigo, entonces no nos identifican. Y si mucha gente no va, pues a mí me gusta que me identifiquen. Entonces salgo revestido, sin la capa pluvial, sin la estola, pero sí salgo revestido con mi alba. Y salgo a buscar a la familia, y busco lectores, y entro en diálogo con ellos, y los conozco un poco más, y les ofrezco alternativas. Les digo que si quieren pedir por alguien especial en la celebración, o alguna vez, que me ha pasado lo que tú decías, de una familia de dificultad, pues me intento acercar más a ellos. Procuro, cuando esos casos se dan, hacer una celebración de un niño solo, porque te va a permitir más personalización. Entonces, si tú vas a hablar, hay 3 familias más, no les puedes ahorrar la bendición a los padres, no debes ahorrarle. Entonces, lo que haces es tener una celebración con un niño solo, por ejemplo, y haces solo la bendición de la madre. O sea, todo eso lo vais construyendo. Bueno, pues en ese momento de acogida, lo que hago es salir, ver si hay muchos niños, tener picardías, que me ha dado el tiempo. Si hay muchos niños, procuro centrarme en ellos. Procuro a veces la homilía, hacerla sentados en el atrio del templo, en las escalinatas del altar. ¿Para qué? Para tenerlos entretenidos, pero a la vez dar un mensaje. Sobre todo en niños de 10, 8, 10, 12 años, que te permiten un diálogo en la homilía. Y así, de esa manera, tú los acoges y también haces que la ceremonia no sea un bullicio y un jaleo tremendo, sino la vas construyendo. Bueno, en primer lugar, el atrio. Segundo lugar, el ambón.
pasamos, y están escritos así, pasamos de recibirlos como hijos de Dios fuera, ¿vale? Los recibimos fuera como hijos de Dios y los pasamos a que reciban la gracia. Y les hablamos de la liturgia de la palabra y les decimos en ese momento qué es lo que es la gracia de Dios a los padres. Vosotros intentar a gente que no es de vida parroquial que os definan qué es la gracia de Dios. Bautizados, todos sacerdotes, bautizados, y explicar, que os expliquen ellos a vosotros qué entienden por la gracia de Dios. Pues vosotros tenemos la obligación de contarles qué es eso que les acompaña desde pequeños, qué es ese don que han recibido en el bautismo, y que no se sorprendan cuando esa gracia de Dios les hable, cuando esa gracia de Dios se ponga a su lado, cuando esa gracia de Dios les encuentre aparcamiento, no solo en el coche, sino también a la vida. ¿Vale? Bueno, les hablas de esa gracia. A mí me gusta contar la gracia, como se la cuento muchas veces a los niños. Y les digo, imaginaros que os he puesto ante el pasillo de vuestra vida. Esto, de ser hijos de Dios, de recibirlos fuera, os pone ante un pasillo enorme, un pasillo larguísimo, toda vuestra vida. Y tiene cientos de ventanas y puertas y claraboyas. Y todas cerradas. Todas cerradas. Y no hay luz en ese pasillo. Pero sabéis que el sol está afuera y que el sol calienta. Y que el sol está deseando colarse igual que una mañana de verano que se cuela por una rendija así, parece que son las 12 del mediodía, cuando os levantáis y abrís los ojos. Pues ese es Dios, el que se quiere colar por todas las pequeñas rendijas, con su luz y con su calor. Y no hace falta ni que se la abras. Aunque no hayas cerrado bien, él ya se cuela. No necesita que tú le abras. Bueno, pues lo que le decimos es que a los padres, que son ellos los padres los que tienen que encargarse de abrir esas ventanas y esas puertas para que entre la gracia rebosante de Dios en ese momento. Que es el momento que tienen los padres para poder que esa gracia les llegue. Y que luego, cuando llega la edad que todos conocéis y amamos todos los padres, eso que se llama adolescencia, esa edad maravillosa, ¿verdad? Pues veréis que ellos solo se empiezan a abrir y cerrar. Pero con la misma locura que lo digo yo, ¿eh? Abren una, cierran otras, cierran todas, abren todas. Son así. Y ellos van construyendo su vida. Y ellos van construyendo su pasillo. Y lo que tenemos nosotros que procurarles es no cerrarles las puertas de antes, para que algo de luz vean, solo con eso me conformo, y procurar orientarles para que vayan abriendo las puertas buenas. Eso es la gracia de Dios, esa luz que entra por cualquier sitio, ese calor que entra por cualquier sitio. Luego pasamos a la pila bautismal. Y aquí vamos a desarrollar gran parte de nuestra celebración. Marcar los sitios. No hagáis un cambio discreto. Yo lo chillo el cambio. Y ahora me voy a la pila. Y desde aquí, ¿por qué? Porque la pila y el amor en mi parroquia están a 2 metros. Pero yo lo insisto, lo hago ver. Porque si nos perdemos los signos, si no contamos los signos, no contamos las gracias. De aquí llegáis aquí. De aquí se llega aquí. Por lo tanto, si yo no les digo que estoy en la pila bautismal por algo, no ven esto. Porque los signos están para enseñarlos lo que muestran. Pila bautismal. ¿Y dónde acabáis? En el altar. Lo ha dicho el padre antes. No acabo de cualquier forma. Yo además digo, me voy a mudar al altar. Y me mudo al altar. Y saco el micrófono del altar. O sea, hago una simbología para que ellos vean que lo que va a hecho es que yo me he cambiado la mesa de sacrificio. Y que desde ahí voy a hacer otras cosas distintas. Y rompo el ritmo. Bueno, pues esto es lo que tenéis que mostrar. Pero tiene muchas más cosas dentro. Muchas más
cosas mucho más pequeñas que tenéis que vivir. Porque, como os he dicho, el símbolo y el signo nos hace vivir lo que recibimos. Voy a repetirme algunas de las cosas, pero creo que va a ser aclaratorio. ¿Qué es lo primero que se hace? La presentación. A mí alguna vez me ha pasado que dice, que le pregunté, padre, ¿cómo vas a llamar a Eduardo? Digo, ya le he liado. Si lo que le tengo que preguntar es cómo vas a llamar al hijo, ¿por qué le digo cómo vas a llamar a Eduardo? Ya le he liado. Bueno, no pasa nada, evidentemente, pero todo tiene su trascendencia. ¿Por qué le preguntas esto? Porque quieres que a partir de ese momento Dios conozca a ese niño por su nombre. No es un bebé más, es un nombre para Dios, es un hijo de Dios. Tener en cuenta que esto que hacemos aquí, hay una manera muy bonita, perdonadme, pero voy saltando. Hay una manera muy bonita de entender esta celebración, y es que os leáis el Rica. El Rica es el ritual de iniciación cristiana de adultos, donde cuentan esta celebración para adultos, cuando se bautiza un niño que ya tiene más de 12, 13 años, donde lo que hace es un camino, donde esta presentación en el atrio se hace una semana antes o 2 semanas antes. ¿Para qué? Para que esa persona que se bautiza vea ese camino. En los primeros tiempos de la Iglesia, en los primeros siglos, esta parte que se hace en el atrio, no dejaban pasar al templo si no había sido signado, que es la otra parte que se hace aquí, la signación. O sea, si no habías recibido sobre tu cabeza ese signo de la cruz, ese signo de Cristo, tú no podías pasar al templo. Y eso es una manera muy bonita de explicarle a todos los que van, porque ya no os cuento nada, si los padres no tienen ni idea, los invitados que van. No os cuento nada, ¿vale? Y las ropas que llevan algunos. Vale, entonces, esa presentación y esa asignación tiene un significado de acogida en esa celebración. Bueno, pues antes no podían pasar al templo si no habías hecho este principio del camino. Luego, ¿qué viene? Luego viene la vela, el ambor, la gracia. ¿Qué es lo que recibimos de Dios? La iluminación. Es decir, vamos a recibir el sentido descendente de la liturgia. Toda liturgia, y lo explica muy bien la Sacrosanctum Concilium, tiene un sentido ascendente y descendente. Esta iluminación, esta liturgia de la palabra es lo que recibimos de Dios. ¿Y cómo respondemos a esa palabra en la Eucaristía? ¿Cómo respondemos a esa iluminación en la Eucaristía? Pensarlo. ¿Cómo contestaba la gente a la pregunta de Jesús cuando hacía un milagro? Tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque el que se acercaba a Jesús demostraba que tenía fe. En la Eucaristía rezamos el credo. Porque el credo es la manera que tiene el hombre de demostrar cuánto ama a Dios. Por lo tanto, ese mismo sentido se tiene que proceder en la liturgia del bautismo. Tenemos la iluminación, tenemos la homilía, y ahora os contaré para qué la utilizo yo. Y tenemos la liberación. Esta liberación se produce después de las preces. O sea, si yo conto la celebración completa es primera lectura, salmo responsorial, evangelio, homilía, preces, oración de exorcismo, liberación y luego la unción con el óleo de los catecúmenos. ¿Vale? Esa liberación, esa oración de exorcismo es donde le pedimos a Dios que realmente produzca su gracia, el milagro, la fuerza, la necesidad de liberarnos del mal. Os he dicho hace un momento para qué utilizo yo la homilía. Bueno, si os he dicho que llevo unas 350 celebraciones, pues yo creo que en 340 he acabado la homilía igual, salvo que haya sido el bautizo de mi nieto.
o que haya sido, y ahora os cuento por qué el bautizo de mi nieto no, o que haya sido que me había puesto muy nervioso la gente, también me ha pasado, pues normalmente acabo siempre igual. Acabo aprovechando para pedir a todos los que están allí que colaboren en la fe de ese niño. Por ejemplo, a los abuelos les pido que les enseñen a rezar. A mí me enseñó a rezar mi abuela, puesta a los pies de mi cama porque mis padres trabajaban. Y era mi abuela la que se ponía con catequesis perfectas. Jesucito de mi vida, eres niño como yo. Bueno, pues eso es lo que yo le digo a los abuelos. Abuelos, enseñarles a rezar a vuestros nietos. Os los van a dejar muchas noches. Se van a querer de juerga a los padres y van a dejar a los niños. Enseñarles a rezar. Padrinos. La Iglesia dice de los padrinos que es el papel más importante de un laico en la vida. De un laico. No sustituyen a los padres. Los padrinos tienen su papel propio. Son conductores de la fe. Y lo que les digo es que ellos trabajan para que cuando no los elijan los padres, por ejemplo, el padrino de confirmación, ellos hayan hecho un trabajo para que sean los niños los que les elijan. ¿Qué satisfacción da a un padrino cuando te llama el chaval con 12 o 13 años y te dice, padrino, que quiero que seas mi padrino de confirmación? Y piensas, algo habré hecho bien. ¿Por qué? Porque te has hecho manifestado en su vida, porque has estado con él en los momentos difíciles. ¿Sabéis cómo se lo digo a los padrinos? Para que le paguen la primera cerveza o para que le compren la primera minifalda. Porque eso es hacer el trabajo de un padrino, acompañarles. Y a los padres les digo que son escuela de amor. Y que lo que tienen que hacer simplemente es amarse y respetarse, y así los niños aprenderán a amarse y respetarse. ¿Dónde aprende un niño a perdonar? ¿En el patio del colegio? Un niño aprende a perdonar viéndose pedir perdón a sus padres y entregándose y viendo el perdón de los padres. ¿Cuándo? Matrimonios. ¿Cuántas veces os habéis tenido que pedir perdón? Miles. Y si no, no hubiéramos llegado a donde estamos. No. Entonces yo les insisto mucho a los padres en que ellos, que son ese ejemplo, ese momento, tienen que pedirse perdón en la cocina y a la hora de comer, donde estén todos, para que el niño vea y aprenda a pedir perdón. Se queda muy bien pedirse perdón en el secreto de la alcoba, pero queda mejor en la cocina. Para eso utilizo la homilía. Utilizo la homilía y os puedo contar que, a ver, ya no sé de qué predicar. Después de 350 celebraciones, hay familias que les ha bautizado 8 o 9 nietos, 8 o 9 homilías que no me salen. Entonces ya hago refritos y... ¿Por qué? Porque son muchas. Pero entendedlo, tenéis una oportunidad única de hablarle a sus padres, a sus padrinos. ¿Qué llega luego? Nos vamos a constituir una nueva criatura. Y toda la celebración, todo lo que viene ahora está pensado alrededor de esa manera de construir que tiene Dios con el hombre. A esa manera de darse que tiene Dios con el hombre. Lo primero que vamos a hacer es la epíclesis. No hay sacramento sin epíclesis. Es decir, vamos a bendecir el agua que va a servir para bautizarlo. No hay sacramento sin epíclesis, ninguno. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer esa epíclesis ahí. Luego, ¿qué vamos a hacer? La confesión de fe. Los padres van a hacer la confesión de fe por los niños y van a renunciar y van a creer. Y ese momento lo tenéis que destacar, como todos, pero ese momento también, para que sepan que esa fe le compromete, no para repetir yo renuncio, sino para comprometerles en el camino. Luego ya viene el bautismo. De esto no tengo nada que contar. Yo creo que todo lo tenéis en la memoria. Y luego vienen ritos únicos. De verdad, el bautismo es único, pero es que la crismación, ¿cuántas veces se va a crismar una persona? 2, con suerte 3, si se hace sacerdote. Pero solamente va a recibir la crismación 2 veces. El bautismo y la confirmación. ¿Cuántas veces se nos enciende el cirio pascual a un cristiano? Para mí,
para mí, como cristiano. Como comunidad, toda la Pascua. Como comunidad se nos enciende el cirio pascual todas las vigilias pascuales. Y se nos bendice. Y se nos da la luz. Pero como cristiano, ¿cuántas veces se nos enciende el cirio pascual? 2. El día del bautismo y el día del funeral. Cuando iniciamos los 2 caminos de nuestra vida. El camino de nuestra vida y cuando continuamos hacia la vida eterna. Porque le pedimos a Jesús, que es la luz del cirio, que nos acompañe. Por lo tanto, esas cosas que vienen después del bautismo son tan únicas, son tan pocas veces las que las hacemos, que también tenemos que mostrarlas a la gente. No hacerlas como de pasada porque ya están bautizados, sino que sean signos profundos, hechos por vosotros, que sois los conductores, en ese caso, de la gracia de Dios. Está la crismación. Si simplemente con lo que hacemos en la crismación se nos debería caer de emoción y llanto. O sea, de verdad, imaginar que estáis haciendo a esos niños otro Cristo. Eso es lo que dice la oración. Estáis convirtiendo a esos niños en otro Cristo. Literal, palabras de la oración. Y lo estáis convirtiendo en sacerdote, profeta y rey. Es decir, que por vuestras manos estáis dando el don del sacerdocio, no ministerial, sino del sacerdocio bautismal, a un hijo de Dios. Crismación, revestimiento, revestirse de esas vestiduras blancas, la luz, la iluminación, a través de esa vela que solo se enciende del cirio, ¿vale? Esa luz. Y luego queda una oración que es ad libitum, que se puede o no se puede hacer, pero que yo no me la pierdo. Es decir, acercarte a un niño y decirle que, como hizo Jesús, poniéndole sus manos en los labios y en el oído, abra su oído y abra su boca para hablar de la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios, eso es un don que no me lo pierdo. Pues hacerlo. Esa oración de éfeta tan bonita. El Señor, cuando llegue su tiempo, te abra tu entendimiento y te abra tus labios para que anuncies la palabra de Dios. Éfeta. Bueno, pues todo esto se hace en la criatura y hago la mudanza. Ahora me voy a mostrarles que somos iglesia, que somos comunidad. ¿Y qué es lo que hace la comunidad? Primero alaba a Dios. Y entonces todos juntos cantamos y decimos 2 veces aleluya, aleluya. Porque toda la comunidad reunida es la que tiene. Luego se reza el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, y lo pone el ritual como sentido de oración dominical. El Padre Nuestro es la oración dominical. Es decir, el domingo, el día de la resurrección del Señor. Por lo tanto, ese día de la pasión y muerte de Jesús que celebramos el domingo, tiene su recuerdo en ese Padre Nuestro que hacemos todos juntos. Y luego tenemos la bendición. La bendición. Esa bendición que hacemos en 3 partes. Primero bendecimos a las madres. Yo lo hago de una manera que sí, que pierdo tiempo. Bueno, ahora os cuento una anécdota. Y con eso ya me corto, que son las 12. Yo le digo a la gente que salga allí delante del altar, que se pongan las madres, bendigo a las madres, le digo que se sumen los padres, bendigo a los padres, traigo a los padrinos. A veces aquello parece una fiesta cuando bautizo a 4 o 5 niños a la vez, todos allí juntos, bendigo a los padrinos y bendigo al pueblo de Dios. Pero que se vea, que se manifieste lo que estamos haciendo. Que veamos, que tengamos, que seamos pesados con los símbolos. Y aquí, una vez que termina la celebración, que terminaré aquí, nosotros no terminamos aquí. En mi parroquia hacemos la presentación a Nuestra Señora. Es decir, vamos a la Virgen y le hacemos una breve presentación del niño, con una oración, que es una oración de madre a madre, que leen las madres, y es una oración que se hace a la Virgen, donde le pones la vida de sus hijos
a la Virgen, a nuestra Madre, a Nuestra Señora, como quieres que sea tu papel en la vida. ¿Dónde está en el ritual? No. ¿Ya no me suena? No está. Eso es una oración nuestra. A partir de ahí ya, lo único que hacemos es parar el ritual, por decirlo de alguna manera, y esa oración la hacemos nosotros. En la parroquia, en mi casa, en la parroquia, he dicho en mi casa. En la parroquia tenemos, cuando vivimos estas celebraciones, tenemos como dos maneras de que esta pastoral, porque la pastoral de bautismos es pastoral, no cabe ahí. Entonces hacemos una bendición a las embarazadas 2 veces al año, el día de la Inmaculada y el día de la Encarnación, y celebramos el día de la el día de la Candelaria, no me salía el nombre, el 2 de febrero, ¿vale? Donde otra vez reunimos a todos los bautizados, los llamamos a los 100 y pico que tenemos por año, los llamamos a acudir, les preparamos un chocolate con churros y ahí hacemos una misa, donde termina la misa otra vez con esta presentación y lo hacemos. Iba a contar para terminar una anécdota. Tengo a mi señor párroco y a mi señora mujer en campaña contra mí. Sí, esto es cierto, porque dicen que o bajo el tiempo de los bautismos a 35 o 40 minutos o no me dejan bautizar. Porque eso de tener bautizos de 45 o 50 minutos no puede ser, que he hecho a la gente de la iglesia. De hecho, cuando bauticé a mi nieto, mi mujer casi no me deja bautizarlo. Como tardes más de media hora te enteras. Bueno, fueron 35 minutos. Dije, me he portado, ¿no? Ella sabe que estoy acostumbrado a la hora. No, en serio. Yo, de verdad, yo intento que disfruten como yo disfruto. Y es lo que os puedo decir. No sé si el padre Javier nos deja alguna pregunta, si tenéis. Venga, una pregunta. Bueno, pues si queréis nos ponemos en pie, rezamos el Ángelus.